bueno, este trabajo que vamos a empezar a hacer hoy lo vamos realmente a dividir como en tres bloques, ¿vale? Aunque cada bloque funciona de forma independiente, pues bueno, la idea es que a lo largo de tres sesiones podamos hacer un trabajo, vamos a decir, más completo, ¿vale? Entonces yo pues, voy a empezar a compartir pantalla y ya vamos aquí. Vale. Partiendo un poco de los objetivos que queremos lograr con estos tres webinars, la idea sobre todo es poder llegar a realizar una gestión sencilla y colaborativa de los empresas de los proyectos de una empresa. Bueno, en principio se trata de herramientas que nos ayuden a tanto registrar los datos que son importantes para nuestra empresa, que a la hora de registrar esos datos podamos hacerlo de una forma pues eso, muy sencilla y ordenada y que pueda hacer cualquier persona del equipo de trabajo. ¿Vale? Eso es muy importante para después poder explotarlos. Es decir, si tenemos esos datos bien organizados, después podremos sacarle todo el partido. Si no, nos va a costar un poco más. Entonces, a partir de, efectivamente, ir registrando todos esos datos de las actividades principales de nuestra empresa, pues el siguiente punto es el de poder acceder a esa información y poder analizarla y poder incluso entender, pues en este caso, los proyectos, que es un poco donde nos vamos a centrar, pues están siendo todos los rentables que esperábamos o no. Y si no lo son, entender por qué. Vale. Y por último, pues también en todo este tipo de proyectos hay una parte que es la parte documental que también es importante. Entonces, entender cómo podemos almacenar toda la información, toda la documentación asociada al proyecto, cómo podemos trabajar con ella de forma colaborativa, incluso cómo podemos compartirla fuera de la organización y hacerlo también, insisto, de una forma pues eso, centralizada desde una misma herramienta digital y bueno, y que, o sea, que sea seguro para todos y que toda la información esté disponible para toda la organización. Entonces, como os comentaba, hoy vamos a centrarnos, aunque hoy vamos a verlo, vamos a ver todo esto de una forma un poco general, pero vamos a centrarnos en el primer punto, ¿vale? Que es cómo conseguimos hacer el registro de esos datos de una forma ordenada. ¿Qué herramientas planteamos para trabajar? Bueno, en este caso vamos a centrarnos en dos, ¿vale? Son, pues en este caso, SharePoint y Power BI, ¿vale? Ambas son herramientas de Microsoft. Y en el caso de SharePoint, pues es una de las herramientas que está incluida en el paquete de Microsoft 365. ¿Por qué usamos estas? Pues realmente porque bueno, son muy conocidas por casi todos y sobre todo porque realmente hay muchas empresas con las que trabajamos y con las que nos encontramos en Responde que realmente ya están pagando una licencia de Microsoft 365, pero con esa licencia solo están usando las herramientas de ofimática, pues tipo PowerPoint, Excel, Word, pero realmente esa licencia también te da acceso a las herramientas como SharePoint, como Teams, como Forms, como Power Automate, otras herramientas que son pues, menos conocidas, pero que son muy potentes y que nos van a permitir hacer esa gestión de la empresa, ¿vale? Además ya os digo, de poder trabajar con las herramientas de ofimática habituales, pues también hay esas otras herramientas que son más de gestión bueno, que realmente son muy interesantes. Vale, entonces vamos a empezar por un poco explicar qué es SharePoint. SharePoint al final vamos a decir que lo que nos permite es generar una especie de intranet dentro de nuestra organización. Al final, pues nos permite, bueno, es bastante amplio y de hecho, justo esta parte de cómo usar SharePoint, qué opciones tiene y demás, se va a trabajar un poquito más en detalle, se va a ver en detalle en el webinar del 19 de octubre de cómo crear un espacio de trabajo colaborativo. ¿Vale? Entonces, el 19 de octubre, pues, a través del apartado de eventos de la web de Respondes, podréis inscribir al siguiente, vamos a decir, al siguiente píldora de este total de tres, que va a explicar un poquito mejor qué es SharePoint y cómo usarlo. ¿Vale?
hoy nos vamos a centrar en uno de los elementos que tiene SharePoint, que es la parte de creación de listas de datos, ¿vale? Yo creo que se entiende un poquito mejor que SharePoint y cómo funciona, pues viéndolo. Entonces casi lo voy a mostrar como ejemplo, ¿vale? Entonces, esto que veis aquí en pantalla es un SharePoint que se creó, que es un poco el objetivo al que vamos a llegar al finalizar las tres píldoras, ¿vale? Es decir, al final es tener un espacio de trabajo, es decir, esto al final no deja de ser una especie de página web, ¿vale? Esta página web solo pueden acceder los miembros a los que yo le dé acceso, ¿vale? Pues en este caso hay 4 personas que yo he agregado. Entonces, esas 4 personas pueden acceder y pueden, en principio, según los permisos que yo le conceda, pues podrán crear pues, nuevos elementos, pueden modificar la estructura del sitio, pueden añadir elementos o consultarlos. Eso veremos que es más o menos sencillo, pero que es bastante potente. Es decir, nos va a permitir pues, realmente a las personas que le demos acceso a este sitio de SharePoint, pues controlar realmente qué pueden hacer y lo que no. ¿Vale? Como os decía, SharePoint tiene muchas opciones. ¿Vale? Nos vamos a centrar sobre todo en dos, lo que es la parte de creación de listas y lo que es la parte de gestor documental. ¿Vale? Entonces aquí al final SharePoint lo que nos va a permitir es tener como diferentes páginas y yo en esas páginas voy colocando elementos. Entonces, y cada uno de estos elementos pues, puede tener una función diferente. En este caso, estas imágenes que veis aquí no dejan de ser como enlaces a listas de proyectos, por ejemplo, como es esta. Entonces yo pincho en ese enlace de proyectos y aquí lo que vería pues, serían todos los proyectos de mi empresa. ¿Vale? Esto que estamos viendo ahora sí que es una lista, ¿vale? Es una lista en la que yo he establecido una serie de columnas que son las que yo quiero recoger para cada uno de los proyectos. Pues el título del proyecto, pues el código del proyecto que le doy, pues el código de cliente y el nombre de cliente, pues si yo tengo diferentes líneas de actividad en la empresa, a qué línea pertenece, el estado del proyecto, el porcentaje de ejecución que yo haya realizado, pues la persona que es responsable del proyecto, la fecha de inicio, fecha fin, presupuesto, y por ejemplo, una parte importante sería, por ejemplo, dónde estoy guardando la documentación, la carpeta, ¿vale? Si pincho aquí vería pues, que tengo bueno, pues una serie de carpetas asociadas a este proyecto. Por ejemplo, tengo la oferta, el proyecto y una compartida con el cliente, por ejemplo. ¿Vale? Esto está parte de cómo trabajar cómo hacer la gestión documental dentro de SharePoint, lo veremos en la siguiente píldora, ¿vale? Pero bueno, simplemente que entendáis qué se puede hacer con SharePoint, ¿vale? Entonces, cada una de estas imágenes nos lleva a una lista diferente. La lista de proyectos, que es la que vimos, la lista de ofertas, pues sería, pues tengo las ofertas registradas y, bueno, y de esta forma pues podría ir cubriendo las principales actividades de mi empresa, cada una con su lista. Bueno, pues mis clientes, pues las ofertas que he realizado, los proyectos que tengo en curso, pues en este caso pues las hojas de gasto de la gente que trabaja en mi empresa tiene que hacer desplazamientos dentro de proyectos, las facturas que le emito al cliente. Bueno, en principio los principales elementos, luego lo veremos un poco con la estructura que tiene que tener, principales elementos que yo necesito para ir registrando pues, la información importante para mi empresa. Vale. Después también, pues eso, SharePoint permite tener pues, toda la parte de gestión documental, pues, crear carpetas, bueno, hay muchas opciones, pero insisto, esto lo veremos en la siguiente sesión del 19 de octubre. ¿Vale? Hoy vamos a centrarnos en esta parte de las listas. ¿Vale? Vuelvo a abrir la de proyectos para que contaros alguna cosilla más. Estas listas al final lo que nos permiten es crear una serie de columnas de diferente tipo. ¿Vale? Aquí veis que hay algunas columnas que son que se aparecen un color en función del campo que yo elijo, otras que son de texto, otras permiten elegir una fecha. Al final, cada una de estas filas que entra es una especie de entrada. ¿Vale? Entonces, si hago doble clic en cada una de estas líneas, aquí al final se va a abrir el formulario, que es donde yo realmente pues, doy de alta, pues en este caso, el proyecto. ¿Vale? Y aquí pongo, esto lo podría editar, el título, el código de proyecto, el cliente. Bueno, luego veremos con calma cómo se construye una tabla de este tipo. ¿Vale? Al final, si os fijáis, no deja de ser algo parecido a un Excel. ¿Vale? De hecho, yo puedo editarlo, si le doy aquí a editar vista de cuadrícula, cambio un poco la estructura a un formato tipo Excel, donde yo puedo ir cambiando directamente pues, cada celda. Vale, pues aquí esto podría poner un 25 en vez de un 50. O sea, no tendría que ir abriendo uno a uno los formularios, podría ir trabajando como si fuera realmente una tabla de Excel. ¿Vale? Entonces, salgo y ya me guarda los cambios que yo he hecho. Otra funcionalidad muy interesante es que yo realmente
voy registrando todo aquí, pero yo, por lo que sea, pues quiero, bueno, a todos nos resulta a veces mucho más fácil trabajar con Excel, algunas cosas, ¿vale? Entonces yo digo, vale, pues yo sí, si quiero exportar esto a un Excel, esta tabla yo la he cubierto, pero quiero realmente pues quiero analizarla pues, con un Excel. Puedo hacerlo de una forma bastante sencilla, que es ese Excel que yo he abierto, me genera una consulta, ese Excel, perdón, que yo he- he descargado, me genera esta consulta, que al final esto es un Excel que está conectado a esa lista de SharePoint, ¿vale? Es decir, estos datos que aparecen aquí son tal cual los de la lista de SharePoint que me he descargado, pero yo creo que puedo es modificar este Excel. Sí, por ejemplo, esta columna no me hace falta, pero a mí sí que quiero, por ejemplo, una columna, vamos a llamarle pues ejecutado, en la que yo pues digo, oye, el presupuesto del proyecto, por el grado de ejecución, pues digo, eso es lo que ya realmente llevo ejecutado. Entonces creo aquí esta columna nueva que, que por lo que sea no quiero tenerla en el listado de SharePoint porque no quiero que esté allí, pero sí que quiero analizarla después por el motivo que sea, ¿vale? Pues aquí me iría creando como esta columna quedaría aquí creada, con la ventaja de que esta consulta podría actualizarla en cualquier momento, ¿vale? La información que tengo o sea, esta tabla de Excel está conectada al listado de SharePoint y en cualquier momento podría refrescar la información, ¿vale? Y me mantendría estas columnas, es decir, si yo cambio un dato en el, bueno, en la lista de SharePoint, automáticamente se me actualizaría aquí, ¿vale? En esta tablita. Es decir, al final es un Excel, pero que siempre voy a tenerlo actualizado, ¿vale? Entonces, nuestro objetivo al final es crear pues, tantas listas de este tipo como yo necesite en mi organización, ¿vale? Entonces, para eso, lo que voy a hacer es primero definir cuáles son las listas que yo necesito, ¿vale? Y eso lo veremos después. Un poco, insisto, esto es un poco el resultado al que querríamos llegar, pues tener una especie de lista para cada uno de los elementos que son importantes para mi organización, para que después podamos explotarlos de una forma sencilla, ¿vale? La parte de explotar los datos la vamos a ver con otra herramienta, ¿vale? En este caso, Power BI. ¿Qué ventaja tiene Power BI? Que, bueno, que al final, al ser también de Microsoft, pues facilita la integración de los datos bueno, de una forma muy sencilla. Al final, la herramienta Power BI lo que es una herramienta de BI que permite generar visualizaciones bastante interesantes a partir de los datos que se suministran de diferentes fuentes, ¿vale? Pues puede ser un Excel, puede ser una base de datos externa, puede ser pues una lista de resultados de unas encuestas o en este caso listas de SharePoint, que es lo que vamos a usar, ¿vale? Nuestro origen de datos en este caso van a ser las diferentes listas de SharePoint que vamos a definir. Los datos de esas listas de SharePoint se van a trasladar pues, a Power BI y pues, una vez que tengamos ahí todos los datos, vamos a generar las visualizaciones que nos permitan pues, medir, en este caso, si un proyecto va bien o va mal, ¿vale? Bueno, pues un ejemplo muy rapidito, ¿vale? De cómo sería. Pues en este caso, luego veremos cómo lo montaríamos, pero podríamos generar una vista de este tipo, en la que nos aparezcan pues, los diferentes proyectos que tenemos en curso, que lo voy a poner un poquito más grande. Entonces, en esta vista, por ejemplo, lo que podríamos hacer es pues tener, por ejemplo, para el proyecto 107, pues ver un poco quién le ha dedicado horas, esas horas qué coste suponen para nosotros, pues qué proveedores han participado en este proyecto y que nos han enviado sus facturas, y un poco entender, oye, pues del presupuesto total del proyecto, que sería esta barrita de aquí, cuánto ya hemos consumido, ¿vale? Que es la barrita de verde un poquito más oscuro,
y realmente, bueno, pues cuánto es el margen real del proyecto en este caso, ¿vale? O si digo, no, pues además de querer verlo pues, proyecto a proyecto, quiero verlo con un cliente en concreto, pues elegiría, pues no sé, para este cliente, por ejemplo, que tiene pues 2 proyectos, pues la media de los resultados de los 2 proyectos sería un poco lo que vemos aquí en pantalla, ¿vale? Luego esto lo vamos a ver con calma, pero simplemente entender que eso, que en este caso a través de Power BI lo que podremos es analizar todos los datos que vamos incorporando en las diferentes listas de SharePoint, pues todos esos datos, Power BI lo que hace es vamos a decir, los obtiene y después aquí hacemos las combinaciones necesarias para poder analizarlos de forma conjunta. Es decir, además de ver el resultado de un proyecto solo, nos permite hacer análisis un poquito más complejos, como puede ser, oye, pues quiero analizarlo por responsable del proyecto, porque yo creo que o sea un responsable que, como veremos, pues que tiene mejor pues el margen en porcentaje que tiene, pues siempre es mejor. Bueno, pues esto podemos verlo, o sea, no podríamos verlo directamente pues en SharePoint o con un Excel, requeriría pues eso, mezclar demasiados datos que sin una herramienta de Business Intelligence no seríamos capaces de conseguir. ¿Vale? Entonces, en este caso, pues, podemos analizar y, pues, para un año concreto, pues, qué responsable pues, ha hecho mejor su trabajo. ¿Vale? Les digo, esto requiere al final de combinar demasiados datos que si no tenemos una herramienta como esta, pues no seríamos capaces de controlar. ¿Vale? Y si esto es un poco el objetivo al que bueno, resultado por lo que os decía, por empresa y por cada una de las líneas de actividad. Pues, yo qué sé, pues para este cliente en concreto, pues cómo han ido el conjunto de proyectos, ¿vale? Para ver si realmente a un cliente pues es más o menos interesante trabajar con él. ¿Vale? Y si esto es un poco el resultado final que queremos llegar, ¿vale? El tener un sitio de SharePoint donde vamos registrando todos los datos y que lo podamos registrar cada uno de nosotros en la empresa y que podamos después analizar todo pues, en un cuadro de mando. ¿Vale? En este caso, el cuadro de mando lo tendríamos embebido dentro de SharePoint, pero lo construiríamos en este caso con Power BI. ¿Vale? Vale. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, Power BI, además de ser una herramienta muy potente y que tiene, tiene aplicación para dispositivos móviles y demás, la ventaja que tiene respecto a algunos de los competidores más habituales es que, sobre todo, es que a nivel de precios que es muy, muy barato. Es decir, de hecho, para el consumo, vamos a decir, individual, pues es gratuito. Es decir, si no compartimos esta información con más gente, si lo vemos de forma individual, no queremos hacer una división jerárquica de acceso a los datos, en principio, pues el coste sería cero. Si queremos empezar a tener como diferentes niveles de acceso a los datos según el perfil, pues bueno, habría que el coste creo es de 8,4 € al mes por usuario, ¿vale? Pero si no, en principio se puede construir pues eso, alguna estructura de usuarios que en principio no tenga coste, ¿vale? Y esto solo veremos en el día que veamos Power BI. Total, para poder de alguna forma montar una estructura como la que hemos visto antes de- de SharePoint, en la que realmente a través de listas, de diferentes listas, que esas listas al final, una de las cosas que también nos permite SharePoint es que esas listas estén relacionadas, estén vinculadas a través de alguna de las columnas, pues a través de esas listas, vamos a decir, listas vinculadas, pues podamos montar una especie de estructura de datos eh, a través de la cual pues tengamos organizada pues todas las principales actividades de nuestra organización. Vale, en este caso la estructura que veis en pantalla es un poco la que seguiremos en este caso, ¿vale? En la cual pues habitualmente está pensada por una empresa que trabaje por proyectos, ¿vale? Y en esos proyectos al final lo que tenemos sobre todo es un consumo de recursos que tendremos que ir midiendo, ¿vale? Entonces, empezando por nuestros clientes, ¿vale? Al final necesitamos tener una lista de clientes en la cual registremos, oye, pues quiénes son nuestros clientes, o sea, los datos principales que queramos tener de esos clientes, pues desde si
pues, bueno, desde el tipo de cliente que es, pues no sé si es una administración pública o es una SL, es una SEA, bueno, los datos de contacto, pues tanto la razón social como a lo mejor un teléfono o un correo o la persona de contacto. Si queremos tener más de un contacto por cliente, pues habría que crear una lista adicional, ¿vale?, de contactos que se vincularía, se relacionaría, pues, con ese cliente. Entonces, para esta lista de clientes, a estos clientes nosotros vamos a hacerle ofertas, ¿vale? Y aquí un poco, esta flechita lo que dice es que estas ofertas están relacionadas con los clientes. Es decir, al final, cuando cree el listado de ofertas, uno de los campos que voy a usar y que va a ser el que me relacione con una lista existente es la de clientes, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que yo cuando creo una oferta, en lugar de escribir el nombre del cliente, el cliente lo voy a elegir de un listado, ¿vale? Entonces, si yo a SharePoint le digo, oye, los clientes búscamelos en este listado, pues SharePoint lo que va a mostrar es en el formulario de la oferta, pues cuando yo vaya a elegir el cliente me desplegará pues, directamente el listado de clientes que ya he creado antes. Eso es muy interesante, pues nos permite, pues eso, trabajar con listas que estén vinculadas y sobre todo evitar errores de que alguien escriba el cliente de una forma, otro lo escriba de otra y que al final después a nivel de nuestro modelo de datos pues haya incongruencia. ¿Vale? Así de alguna forma garantizamos que los datos importantes, los más importantes dentro de cada una de estas tablas, pues son estables, ¿vale? Y por eso decíamos de la importancia de tener ese registro estandarizado de, de los datos de la empresa, ¿vale? Entonces, a partir de esas ofertas, pues algunas las aceptarán, otras no, pero aquellas que nos acepten, pues van a generar un proyecto. Entonces, este proyecto al final lo voy a dar de alta relacionado con la oferta que se me aceptó y lo que voy a hacer es también, una vez que tengo el proyecto dado de alta, entender pues, qué resultado tiene el proyecto. ¿Vale? Que si os acordáis, el fin último de todo este trabajo es que de alguna forma podamos tener una estructura de datos que nos permita analizar si los proyectos que estoy realizando, pues oye, van bien o van mal. ¿Vale? Entonces, para poder saber eso, en este caso, pues nosotros hemos definido, pues, para nuestro caso, que hay una serie de gastos asociados al proyecto, que son las dedicaciones de las personas, es decir, hay una serie de personas del equipo que dedican horas a ese proyecto, esas horas al final tienen un coste asociado. Después hay una serie de pues, notas de gasto que suelen ser las dietas, pues, tanto desplazamientos como pues, dietas de pues, comer, o de comidas, de hoteles, pues, de billetes de tren, lo que sea, pues que podamos de alguna forma registrarlos y asociarlos a ese proyecto. Y por último, pues facturas de colaboradores, ¿vale? Pues son otras empresas que hacen trabajos para nosotros y que por tanto pues, nos van a emitir una factura y yo quiero asociarla a ese proyecto en concreto. ¿Vale? Eh, y finalmente vamos a tener, bueno, perdón, y en este caso para registrar tanto las dedicaciones como las notas de gasto, pues tenemos que darle el equipo que tenemos trabajando en proyectos para que esas personas son las que puedan de alguna forma imputar esos gastos, ¿vale? Y por último, pues las facturas que yo le emita al cliente, que serían el ingreso, ¿vale? de sus proyectos. Al final, con esto, pues para una empresa que trabaje efectivamente por proyecto, pues podríamos tener bueno, pues una estructura que nos permita pues, realmente pues, controlar un poco la evolución de los proyectos de mi empresa y ver realmente pues, cómo están resultando. ¿Vale? Entonces digo, la idea es crear una lista en SharePoint para cada uno de estos elementos. Una lista para clientes, una lista para ofertas, una lista para proyectos, unas listas de registro de dedicaciones, notas de gasto y demás. ¿Vale? Como el tiempo que tenemos es más o menos limitado, ¿vale? Vamos a crear un par de listas y el resto las vemos ya en el ejemplo que tenemos creado, ¿vale? Finalmente, todas estas listas al final van a alimentar nuestra herramienta de BI, ¿vale? Entonces, al final, nuestra herramienta de BI lo que va a hacer es, bueno, tengo, vamos a decir, un proyecto para el cual hay una serie de costes directos, que son los que yo voy a controlar, que son tanto las horas que le dedico, las facturas de los proveedores, las dietas, las notas de gasto, harían esta parte amarilla, que son los costes directos del proyecto, y como yo tengo un presupuesto asociado al proyecto, pues me va a quedar un margen, que es esto que está aquí en verde. ¿Vale? Y lo que voy a tener es una factura con el precio de venta, que es, oye, pues es el coste directo más el margen. Lo que queremos ver al final es, oye, realmente si este margen es el que teníamos previsto o no. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es un análisis
coste directo de los proyectos. Efectivamente, hay otros costes generales, etcétera, etcétera, que bueno, que esos no estamos teniendo en cuenta, pero bueno, que se podrían controlar de otra forma también más o menos sencilla a través de proyectos internos. Pero bueno, en principio vamos a empezar por este ejemplo que es más sencillito, ¿vale? Al final, bueno, esto no es un RP, ¿vale? Al final estamos haciendo una solución que es bastante completa y nos va a permitir controlar los aspectos principales de nuestra empresa, pero bueno, tiene ciertas limitaciones, ¿vale? Entonces, al final vamos a empezar por controlar los costes directos del proyecto, ¿vale? Entonces, insisto, lo que vamos a hacer ahora, hoy, es crear esta estructura de listas que nos van a permitir registrar pues, toda la información asociada a las actividades principales de mi empresa, ¿vale? Entonces, para eso nos vamos en este caso, a SharePoint y vamos a crear un sitio nuevo, ¿vale? Ya os digo, esto lo vamos a ver con calma el próximo día, pero vamos, en este caso creamos un sitio de grupo, entonces después vamos a hacerlo, por ejemplo, responde, ¿vale? Bueno, aquí hay una serie de campos que tenemos que cubrir, ¿vale? Pero que sería, pues en este caso, un sitio privado. Bueno, os digo, el próximo día esto lo veríamos con calma, pero en principio vamos a crear un sitio privado. La diferencia entre un sitio privado y sitio público es que en principio en el sitio público, pues cualquier persona de tu organización accedería a ese sitio, y el privado, pues en principio nadie puede acceder, solo podría acceder yo, pues aquí solo aparece un miembro, que sería yo, pero podría ir invitando pues, a más gente de mi organización a este sitio, ¿vale? Incluso podríamos incluir gente de fuera de la organización, bueno, de una forma un poquito diferente, pero también podrían acceder a este sitio gente de fuera de mi organización, ¿vale? Bueno, como veis aquí, en principio, pues SharePoint te plantea una serie de elementos que cree que puedes usar, pues nosotros vamos realmente a borrar todo, porque no nos interesa. Vamos a crearlo de cero, ¿vale? Entonces aquí lo que vamos a ir creando son, lo que os decía, son listas, ¿vale? Entonces aquí en esta parte, nuevo elemento, yo os digo, SharePoint es bastante amplio, entonces hoy no vamos a pararnos demasiado en lo que cómo funciona, lo que incluye y lo que no. Eso se verá, insisto, en la siguiente sesión. Y vamos a crear unas listas directamente, ¿vale? Listas en blanco y por ejemplo vamos a crear la de cliente. Aquí para poner una descripción para el resto de usuarios, pues si hace falta, ¿vale? Pero en principio no hace falta. Pues creamos la de clientes. Entonces aquí se nos crea una lista en blanco, ¿vale? Entonces aquí lo que podemos ir haciendo, o lo que tenemos que hacer ahora, es ir creando las columnas que nosotros necesitemos porque bueno, a mí me parece que son importantes en este caso, para mi empresa. Es decir, al final tampoco se trata de meter aquí muchísimas columnas, pero al final se trata de que las columnas que pongamos aquí se cubran, ¿vale? Entonces hay que encontrar un poco el equilibrio entre, oye, realmente los datos que yo quiero registrar, los que realmente soy capaz de registrar, ¿vale? Entonces al final, si aquí pongo muchísimos datos, está bien, pero que después, cada vez que dé alto un cliente, voy a tener que cubrir muchísimos campos, ¿vale? Entonces al final realmente es importante tener datos, pero bueno, los que seamos capaces de cargar, ¿vale? Y entonces aquí, por ejemplo, la primera pues puede ser podemos decir que es el nombre del cliente. Entonces, decir que es no sé, el nombre del cliente. La verdad, ¿vale? Esta primera columna es importante porque es la que va a ser la referencia de esta tabla, ¿vale? Pero aquí la puedo añadir otra. Entonces, yo quiero añadir otra que sea, por ejemplo, pues por la razón social, si queréis. Social, y está, bueno, ahora vemos que hemos creado una columna que es de una sola línea de texto, ¿vale? Es una columna normal en la que pues, vamos a incluir, pues en este caso, tipo texto, ¿vale? Que es la razón social. Poner una descripción, insisto, por si queremos que haya algún tipo de nota para el resto de usuarios. Si queremos que por defecto aparezca algún valor, o hay más opciones aquí de la limitación de caracteres, etcétera, etcétera. Ahora, si quiero, que esto es importante, si esta columna debe tener información o no. ¿Vale? Si hace falta siempre, sí o sí, que alguien, para poder darle de un cliente, ponga la razón social, marcaríamos esto como sí, ¿vale? Entonces aquí iríamos añadiendo pues nuevas, por ejemplo, una de número, va a poner una de número, perdón, otra va a poner el CIF, por ejemplo, si queremos usar el CIF.
Y esta, vamos a decir que sí que tiene que estar sí o sí, ¿vale? Porque sí o sí CIF no quiero trabajar. Vale. Incluso, bueno, podemos añadir vamos a añadir una que son importantes, las de opción, ¿vale? Opción, ¿qué significa? Que yo al final en este campo voy a poder elegir entre diferentes opciones. Opciones que van a estar predefinidas, ¿vale? Y en este caso, pues voy a decir pues el tipo de cliente. Pues que vamos a decir que es público o privado o otros, no sé. Bueno, incluso aquí puede decir, pues puedo poner que me aparezca la etiqueta que me aparezca como queramos, ¿vale? Pues aquí puedo ir añadiendo las opciones que quiera. Y por último, también aquí podemos decir si quiero que es un valor predeterminado o no. Y aquí puedo, dentro de las opciones, o bueno, perdón, aquí si marcamos este check, damos la opción de que cualquier usuario, si estas opciones no le valen, pues puede añadir otra opción nueva, ¿vale? En principio, estas columnas de opción, normalmente es interesante que haya como prefijadas unas opciones que a nosotros nos permitan hacer analítica de forma correcta. Entonces, si permitimos añadir nuevos campos, corremos el riesgo de que, pues no sé, alguien escriba al público de una forma, con mayúscula, con minúscula, con tilde, sin tilde. Bueno, entonces al final el permitir que todos los usuarios puedan añadir opciones hace que sea más difícil a lo mejor después analizar esos datos porque, bueno, simplemente le hemos llamado de formas distintas. Entonces, en este caso, si el tipo de cliente es importante para nosotros, pues elegiríamos estos tres y lo guardaríamos, ¿vale? Bueno, pues, tipo cliente. Ya estoy usando antes, ¿vale? Dice que esa columna ya existe, ¿vale? Entonces no puede haber dos columnas con el mismo nombre. Bueno, aquí podríamos poner pues eso, las de más líneas de, pues imaginaros, con el correo, el teléfono, la persona de contacto, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, este al principio, pues vamos a decir que ya está hecho, ¿vale? Entonces vamos a añadir ahora, algún elemento. Entonces aquí le damos a nuevo y se nos abre el formulario. Y como veis, el formulario tiene los campos que hemos metido en esta columna, ¿vale? Claro, bueno, en este caso, con mi usuario podríamos ver que podemos editar, crear cosas y demás. En principio, la idea es que el resto de usuarios, pues lo que puedan es pues, acceder al formulario, cargar los datos y no puedan modificarlos, ¿vale? ¿Esto qué ventaja tiene con respecto, por ejemplo, a un Excel? Porque un Excel al final, aunque si lo tenemos compartido, pues bueno, se pueden, vamos a decir, limitar ciertas acciones por parte de los usuarios, pero bueno, al final puede ocurrir más fácilmente que se realicen modificaciones en la estructura de datos y que de alguna forma nos estropee ese listado que estamos haciendo. Con esta herramienta, al final cada usuario va a tener un formulario donde va a entrar aquí, va a poner pues, el nombre del cliente, pues, por ejemplo, pues, Irigape, bueno, la razón social que van a ser, no sé exactamente, pero sería este, y el CIF tampoco me lo sé, pero vamos a decir que no sé cuál es. Y el tipo de cliente en este caso, aquí me aparece el desplegable, ¿vale? Que en este caso sería un cliente público. Entonces, con esto podría guardar. Cada una de estas filas que yo tengo aquí va a permitir adjuntar los datos que yo quiera, ¿vale? Pues por lo que sea, yo en el caso de este cliente quiero añadir, pues no tengo ni idea. Pues, algún fichero adjunto o alguna foto, lo que quiera, lo podría adjuntar aquí a través de este campito, ¿vale? En principio no vamos a adjuntar nada, entonces guardaríamos. Entonces se va construyendo pues, nuestra lista de clientes poco a poco, ¿vale? Os digo, en principio estos campos son poquitos, pero sí que podremos ampliarlo todo lo que quisierais, ¿vale? En esta vista de editar cuadrícula, aquí lo que os decía, sin tener que abrir el formulario, puedo ir cambiando cada uno de estos campos, ¿vale? Que esto, en algún caso, puede ser importante cuando tenemos muchos datos ya incluidos, ¿vale? Vale, entonces ya tenemos una lista creada que sería la de esta primera de clientes. Vale, entonces lo siguiente que vamos a hacer
es crear la lista de ofertas. Vale, entonces ahora esta lista, esto estaría, entonces volvería al inicio y crearía un nuevo elemento de lista. Y en este caso vamos a lista en blanco, igual que antes. Esta es la de ofertas. Y la creamos. Pues aquí vamos a tener lo mismo, título de la oferta. Ahora aquí normalmente, tanto en clientes, bueno, cuando vayamos creando estas listas, lo ideal es ir creando, pues vamos a decir, algún código, ¿vale? Código que me permita, pues de alguna forma, definir de una forma inequívoca a qué elemento me estoy refiriendo, ¿vale? Entonces, el título puede ser, en el caso de la oferta, pues la descripción de la oferta, pero normalmente lo ideal es que sea pues, el código de la oferta, ¿vale? Entonces, más que título, vamos a llamarle código de oferta, ¿vale? Y aquí, pues, imaginaos una línea de texto, vamos a añadir vamos a llamar descripción de la oferta, guardamos, y aquí vamos a añadir una columna que es un poquito diferente a las demás y que es bueno, os digo, de las más importantes, porque al final es uno de los elementos que os comentaba antes que nos permite SharePoint y que hace que sea bastante potente. Y es poder crear columnas de búsqueda, pero así como antes buscábamos entre las opciones que nosotros creábamos dentro de esa tabla, si era cliente público, privado u otros, vamos a decir que busque, pero que busque en otra lista. ¿Vale? En este caso, vamos a decir buscar en la lista cliente. Bueno, entonces digo, oye, quiero que busques. Entonces, aquí te pregunto, ¿dónde tengo que buscar? Entonces, mira, búscame en la lista que éramos antes de clientes, ¿vale? Entonces, dentro de la lista clientes, busca y dice, oye, ¿por dónde quieres que busque? Pues en este caso, pues aquí me aparecen las columnas, ¿vale? Que hay en la lista de clientes, ¿vale? Entonces, vamos a coger pues no sé, razón social, no, vamos a hacer la del título, ¿vale? Que era, en este caso, la que usamos como nombre de cliente. Entonces, pero digo, lo que te dices, oye, además del título, ¿quieres que me traiga algo más? Pues yo quiero que sea también pues no sé, pues el CIF, pues no sé, pues por lo que sea. Pues quiero tener el CIF. Entonces, vale, guardo. Entonces aquí lo que me aparece es, oye, cliente, y en este caso, bueno, de la tabla cliente, el CIF también, ¿vale? Entonces crearíamos, por ejemplo, una de opciones que sería el estado de la oferta. Estado, oferta. Y aquí pues sería pues, presentada, aceptada o rechazada, por ejemplo. Y aquí pues, para poner rojo porque no me gusta rechazar, ponemos en rojo. Y guardamos, por ejemplo, bueno, perdón, y ahora vamos a añadir aquí, por ejemplo, pues una de número que no hemos usado hasta ahora, ¿vale? Y en este caso vamos a decir el importe de la oferta. ¿Vale? En este caso vamos a marcarlo como que es del tipo moneda, ¿vale? Que es en este caso moneda de euro. Si queremos tener, mira, yo quiero máximo 2 decimales y en principio esto quedaría esta columna configurada como tipo número, ¿vale? Listo, aquí después podremos añadir más datos. Entonces, ahora, ¿cómo funciona esta lista? Va a funcionar un poquito diferente, porque al final recordad que estamos trabajando contra otra lista. Es decir, aquí lo que estamos es trabajando en ofertas que está relacionada con los clientes, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo funciona esta relación. En este caso, vamos a crear un nuevo elemento. Y vamos a decir, por ejemplo, pues no sé, OF, os digo, yo aquí no solemos usar el código. Pues del año 22, la primera oferta del año 2022, ¿vale? Y aquí, pues esto es proyecto IGAPE. Entonces, aquí el cliente, aquí lo que os decía aquí, bueno, va a aparecer el desplegable. Os digo, como solo tenemos un cliente, pues solo aparece uno, pero aquí nos aparecerían todos los posibles clientes, pero es que yo si empiezo a escribir, me va filtrando directamente, me hace un filtro dinámico sobre todo ese listado, ¿vale?
Digo, aquí no se puede entender muy bien la potencia que tiene porque al final solo hay un cliente, ¿vale? Pero si tuviéramos esos 200, 300 clientes, al final es un poco rollo tener que estar haciendo scroll para encontrar el cliente que estoy buscando. Pues empiezo a escribir y ya me muestra los clientes que coinciden con esa descripción que yo estoy escribiendo, ¿vale? En este caso le decimos IGAPE y veis que aquí teníamos el CIF en la lista, pero en el formulario no aparece. ¿Y esto por qué es? Pues porque realmente es un dato que trae arrastrado de la lista de clientes, ¿vale? Entonces, aquí no tengo que poner nada, ya de forma automática me va a traer el CIF de IGAPE, ¿vale? Estado, bueno, lo he presentado, no sé nada todavía. El importe pues son 5.000 euros, ¿vale? Y guardo. Entonces, por ejemplo, aquí, en este caso, ¿qué puede ser interesante? Si yo he enviado una oferta, por un formato el que sea, podría juntarlo aquí, en esta tabla. Entonces, entonces de esta forma tendría toda la información asociada a esta oferta. Tanto pues un poco el estado en el que está, bueno, la fecha, bueno, aquí faltarían otros campos, tipo pues, fecha en la que he presentado la oferta, quién la ha presentado, etc. Podríamos completar este listado con muchas más opciones, como vamos a ver en el ejemplo, ¿vale? Yo aquí guardaría. Entonces veis que, lo que os decía, el CIF lo ha traído automáticamente de la lista de clientes, ¿vale? Esto realmente es importante porque al final sí que nosotros vamos a necesitar pues, que los datos que he metido en un sitio no te cobran meterlos. Es decir, y es una de las ventajas que tiene SharePoint y que facilita o hace que seamos más eficientes a la hora de trabajar. Es decir, yo meto los datos una vez, el cliente lo meto una vez y después simplemente en los diferentes sitios donde me hace falta saber dónde está el cliente, lo que hago es simplemente seleccionarlo porque el cliente ya está metido. Eso hace que seamos más rápidos, pero sobre todo que los datos sean, que la integridad de nuestro conjunto de datos pues sea mejor. Es decir, que no haya clientes con nombres, el mismo cliente con dos nombres diferentes. El cliente está en un único sitio que es en la lista de clientes, ¿vale? Y solo se mete ahí, y nada más. Entonces, a partir de esa lista, pues vamos llamándola de las demás, ¿vale? Como bueno, os digo, como no tengo mucho tiempo, pues vamos a hacer estas dos listas de ejemplos solo, ¿vale? Lo que comentaba no era al principio, es decir, jolín, esto es una pequeña introducción, ¿vale? Si esto os parece interesante, pues a través del formulario de IGAPE Responde, oye, pues hacernos una solicitud para, oye, que os podamos explicar un poquito más cómo funciona esto y ayudaros si os animáis a montar esta herramienta, pues os ayudamos a poder montarla en vuestra empresa, ¿vale? Entonces, hemos creado estas dos listas, ¿vale? Clientes y ofertas. El resto ya vamos a verlo directamente cómo sería en el otro ejemplo que teníamos, ¿vale? Bueno, y lo que os decía aquí, aquí veis que en el inicio, bueno, no hay nada, ¿vale? Esto lo que vamos haciendo después son añadir elementos, ¿vale? Que son porque al final se añaden de una forma más o menos sencilla, ¿vale? Pues como esto, donde aquí voy eligiendo pues la imagen y el vínculo al que tiene que ir, ¿vale? En este caso el vínculo sería la lista a la que iríamos. Os digo, esto lo vemos el día que se explique SharePoint, pero básicamente lo que iríamos creando sería creando esta estructura de imágenes con vínculos a las listas, y así podríamos ir navegando de una forma un poquito más, bueno, pues más rápida. Es decir, yo quiero ofertas, que es, bueno, esto es las ofertas, que es el equivalente al que hemos creado nosotros, ¿vale? ¿Qué pasa? Estas ofertas ya se han cargado con bastantes elementos, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen? Lo que tendría pues serían eso, todas las ofertas. ¿Qué ventaja tiene también SharePoint? Una vez que tenemos todo ahí cargado, es que yo puedo hacer filtros, ¿vale? Y puedo ver realmente cómo está pues cierta información, ¿vale? Entonces aquí podría filtrar, oye, pues cuántas ofertas tengo, vale, pero yo solo quiero ver las ofertas o las que están, bueno, las que están presentadas, que son las que quiero ver, oye, pues quiero a lo mejor empezar a llamar para ver cómo están. Pues filtrando aquí, me filtraría sobre la tabla y podría ir filtrando, haciendo otros filtros, ¿vale? Aquí podemos añadir una fila de totales, ¿vale? Pues si quiero ver cuánto tengo aceptado, cuánto tengo presentado, filtrar por cliente, etcétera, etcétera. Esto sí que funciona, bueno, realmente como si fuera una tabla de Excel, ¿vale? Y lo que os decía, yo, por ejemplo, si aquí añado un campo, en el cliente, por ejemplo, aquí,
bueno, aquí justo esto no lo tengo ligado, ¿vale? Pero bueno, aquí lo que os decía antes, eso sería el poder de alguna forma filtrar los clientes de una forma dinámica a medida que vamos escribiendo. Justo en este no tengo cargado ese enlace, ¿vale? Pero de aquí es ir teniendo pues eso, todas las ofertas, los clientes, los proyectos, ¿vale? Que esto lo vemos al principio, es decir, yo qué proyectos tengo aquí y en qué estado está cada uno. Pues esto me permite hacer una gestión más o menos visual de, oye, cuántos proyectos están en marcha, quién está haciendo cada proyecto, pero bueno, si quiero hacer una analítica un poquito más potente, ya lo haría pues a través del Power BI, ¿vale? Más que el estado del proyecto, pues ver cómo va respecto a los presupuestos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces aquí iría, pues bueno, eso iría añadiendo por los campos que yo considere importantes para hacer esa gestión de proyectos en mi empresa. Y por ejemplo, vamos a ver una un poquito diferente, que es la de, por ejemplo, las hojas de gasto. Vale, yo aquí también puedo montar una pequeña estructura en la que yo pueda ir pues añadiendo hojas de gasto vinculadas pues a un proyecto. En este caso, bueno, el código, el PC son los proyectos, el código de los proyectos que usamos en la lista de proyectos, ¿vale? Entonces yo ligado a un proyecto, por ejemplo, puedo meter estas hojas de gasto, ¿vale? Que pueden ser a lo mejor, como veis aquí, pues desplazamientos, son el concepto de kilometraje, me permite meter los kilómetros y un importe que habría que pagarle pues, a este usuario para, pues, en este caso a mí, por los desplazamientos que he hecho con mi coche particular, ¿vale? Pues ahí cada empresa tiene establecido un precio por kilómetro, pues, se pondría aquí y se calcularía, ¿vale? Es decir, esto es otra forma de usar SharePoint, que al final son con columnas calculadas, ¿vale? Que a partir de una formulita muy sencilla, como es los kilómetros que yo pongo aquí, multiplicas, en este caso por 0,19 creo que es, y te da un resultado. Bueno, entonces, pues cada uno de los usuarios irían dando de alta aquí los diferentes gastos que han tenido, e incluso, pues por ejemplo, si son pues estas, unas dietas, por ejemplo, pues aquí en el formulario de la dieta, pues tendríamos, esto es, mm, la dieta que es este de aquí. Aquí tendríamos, por ejemplo, incluso podemos adjuntar el ticket de este gasto, ¿vale? Pues en este caso es bueno, un ticket de comida, supongo. Vale, pues esto lo iríamos adjuntando en cada gasto que queramos tener también el ticket ahí registrado, ¿vale? Entonces yo o sea, cada usuario daría de alta como ese gasto, sacar una foto al ticket, la subiría aquí y os digo, también en este caso SharePoint tiene una aplicación móvil que nos permite pues, ir cargando los datos a cada una de estas líneas, ¿vale? Entonces de esta forma pues sería uno de los elementos, uno de los gastos, ¿vale? Que tendríamos sería este registro de notas de gasto, ¿vale? Sería este listadito donde iríamos metiendo, pues bueno, el código al que imputo el gasto, la fecha, pues en este caso si el destino del cliente para el que estaba haciendo ese gasto, pues el concepto, que pues de kilometrajes, pues peajes, dietas, eso cada empresa al final define sus gastos y pues en este caso cuando son kilometrajes, son kilómetros, pues meto los kilómetros y me da automáticamente el importe. O en este caso, si son otro tipo de gastos, pondría el valor del ticket, ¿vale? Que es lo que voy a juntar como una foto de ese gasto, ¿vale? Y eso sería el registro de notas de gasto. El registro de los partes de horas, pues aquí un poco lo mismo. Cada uno de nosotros, pues lo que haríamos sería imputando para cada, o sea, la fecha, pues el proyecto que sea, la persona y cuántas horas le dedico ese día. Entonces, esto al final iríamos registrado todas las dedicaciones de todas las personas de la empresa y al final multiplicar, bueno, lo que haremos es, en este caso en Power BI sería multiplicar el coste hora de cada una de esas personas por el número de horas y se irá imputando a cada uno de los proyectos, ¿vale? O sea, estas dedicaciones, cuando se imputen a proyecto, pues se multiplicarían por el coste hora que tenga esa persona aquí en el listado del equipo, ¿vale? Y finalmente tenemos las facturas de colaboradores, que son las facturas bueno,
tenemos que dar de alta a los proveedores y las facturas asociadas, ¿vale? En este caso sería un listado donde iría pues, registrando yo las facturas de esos proveedores de cada uno de los proyectos, ¿vale? Aquí lo mismo que podríamos tener la factura, el proyecto, el importe y en este caso, bueno, aquí nos está, pues podemos adjuntar pues la factura escaneada o lo que nos hayan enviado, ¿vale? De esa factura. Entonces, con todo esto ya tendríamos las listas necesarias, ¿vale? Que son todas las que tenéis aquí, para poder, bueno, perdón, las facturas cliente, que son las que emitiríamos nosotros, ya tendríamos con todos los elementos para que desde el BI poder hacer ese análisis y poder tener todos los datos necesarios para poder hacer el cuadrito que hace este análisis y que veíamos a principales. Es decir, con todas esas listas podríamos ir generando este tipo de grafiquitos que nos permitirían eso, entender realmente para cada proyecto, oye, pues cuántos gastos hay y de qué tipo, es decir, para el proyecto que sea, vamos a marcar uno cualquiera, para este proyecto, pues a través es decir, a través del el listado de partes de horas registradas, pues tenemos el recuento de cuántas horas se dedicaron por qué personas de proyecto, en este, a ver si uno que tenga de proveedor. Este, por ejemplo, pues en este caso, este proyecto tendría asociadas dos facturas de dos proveedores, ¿vale? Entonces, porque en el listado de facturas de proveedores hay dos, ¿vale? Y en este caso, lo facturado, pues lo amarillo es porque tenemos una factura, hemos emitido una factura al cliente, ¿vale? O una o varias, vamos, que sumadas en el listado de facturas cliente, pues el valor total de esas facturas que se han emitido es de 9.500. ¿Sí? Entonces, al final aquí lo que tendríamos es de una forma, insisto, bastante visual, oye, cómo está el proyecto, ¿vale? Y para poder tener esta vista necesitamos saber eso, las horas que se le han dedicado, el precio, o sea, el coste de cada una de esas horas, según el perfil de cada una de las personas. Entonces, esto nos daría como el coste de personas, la suma de las facturas de los proveedores, que sería el coste de proveedores, pues en este caso las dietas, a través de las hojas de gasto, pues que también nos suman aquí. Entonces, el coste directo real es la suma de estos tres conceptos, que es lo que está aquí en azul, que sería este azul oscuro, estos 6.788. El presupuesto del proyecto, que este presupuesto fue lo que establecimos en la oferta, lo que se ha facturado, que sale de las facturas que hemos emitido al cliente, y con esto tendríamos el margen bruto pues, actual, ¿vale? De ese proyecto, que es un 29%. ¿Vale? Entonces, necesito, para poder tener esto, necesitamos tener todas las listas que hemos definido en SharePoint definidas y los datos bien cargados, ¿vale? Y hasta aquí, por hoy, ¿vale? Insisto, ahí lo que hemos visto es un poco cómo crear esta estructura de datos, ¿vale? El próximo día veremos, oye, pues otras opciones que tiene SharePoint para estos datos, pues de alguna forma, cómo alojarlos, cómo crear el sitio, cómo darle permiso a la gente, cómo generar documentos dentro de proyectos y cómo compartir sus documentos con otras personas, ¿vale? Incluso cómo compartir sus proyectos con los clientes o con los colaboradores y hacerlo de forma segura, ¿vale? Y que cada uno acceda a lo que tiene que acceder y nada más. Y en la tercera sesión lo que haremos es ver realmente, oye, pues cómo a partir de estas tablas que hemos creado, cómo poder crear este BI para analizar realmente los datos que estamos cargando, ¿vale? Entonces, por mí, pues